Lo primero es decir que Cadena ya pasó por la etapa de imputación y le fueron endilgados los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora pues se encuentra acusado por los mismos delitos y actualmente nos encontramos en la etapa preparatoria o en la audiencia preparatoria. Esta audiencia consiste en el descubrimiento que hacen las partes de lo que quieren hacer valer en juicio y en el momento se encuentra haciendo ese descubrimiento el fiscal del caso. Ha habido dificultades en el descubrimiento porque pues la defensa pidió que se hiciera con imagen forense, sobre todo lo que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas y los audiovídeos. Y pues eso exige que la Fiscalía acuda a la Corte Suprema de Justicia porque ese material probatorio se encuentra en sede de la Corte, dado que está en el proceso de Álvaro Hernán Prada, en el número 52240, que es el mismo proceso en el que estaba el entonces senador Uribe, pero cuando esta persona renunció a su curul, pues pasó a la fiscalía, pero continuó la investigación en relación a Álvaro Hernán Prada, en el mismo radicado. Y pues eso lleva un tiempo importante que ha hecho que la sesión de audiencia se aplace y por 30 días que solicitó la fiscalía para tener listo todo este material, que consiste algunos folios que son ilegibles y lo fundamental es de la demora es que han exigido la copia forense de las interceptaciones y los audios y los videoaudios. Digamos que hay testimonios muy importantes dentro del proceso que ratifican la actividad de Diego Cadena en procura de la obtención de la retractación de los testigos, pero además de eso, en procura de que se acusara de manera falsa al senador Iván Cepeda Castro de ofrecer beneficios a testigos con tal de que declararan contra los hermanos Uribe Vélez. Hay testigos importantes que son, primero, los testigos de cargo, el propio Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, que empezó siendo testigo de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Ellos fueron los que insistieron mucho en que fuera escuchado y cuando llegó a la corte, pues llegó a retractarse de sus cartas y a contar la verdad de lo ocurrido y que jamás había conocido al senador Cepeda. También pues de Yanira Gómez, que es la ex compañera de Juan Guillermo Monsalve, dado que ella tuvo contacto con él, sostuvo una reunión, pero además por ser la esposa de Juan Guillermo Monsalve en esos momentos, pues tuvo todo el conocimiento de lo que estaban siendo los ofrecimientos de Diego Cadena para que se retractara y, repito, señalara falsamente al senador Iván Cepeda Castro. Eso en cuanto a los testigos, pero habría que decir que muchos otros testimonios, aunque no hablan contra Diego Cadena, lo ponen en descubierto. Por ejemplo, los testigos que se consiguió Cadena en la cárcel de Cómbita. Allí Cadena fue con una abogada que se llama Ángela López y le tomaron unas declaraciones que firmaron los presos, pero que fueron elaboradas de puño y letra, tanto por la abogada como por Cadena. Y estos testigos, cuando llegaron a la corte, pues no supieron explicar su situación y lo que quedó en evidencia es que eran testigos que no estaban declarando verdad. Por ejemplo, dos de ellos dijeron que no conocían a Cadena cuando Cadena fue a recibirles las declaraciones, pero el propio Cadena dijo ante la Corte Suprema de Justicia que había hecho una reunión previa con estos testigos antes de tomarles las declaraciones. ¿Cómo es que resultan diciendo que no conocen a Cadena? Y la carta que elaboró Cadena de su puño y letra, que está reconocido ese hecho por él mismo, el testigo manifiesta que la carta la hizo otro preso, un preso.
es decir, oculta, que la hizo Diego Cadena. Entonces, digamos que son también todos estos testimonios que van demostrando que hubo mentiras, que hay un trámite oscuro en la obtención de esos testimonios. Y de hecho, esta obtención de estos testigos de Cómbita estuvo precedida de una reunión en un hotel de Bogotá, en la que además participó el director de la cárcel de Cómbita, ¿no? Y participó la abogada Ángela López. Y Cadena y Ángela López hacen ver como que el encuentro cuando ya fueron a obtener las cartas de los presos fue obra de la casualidad, cuando ambos estuvieron previamente en una reunión en un hotel en Bogotá, reunión de la cual salió la definición de estos tres testigos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a mirar todo este recorrido de cómo están llegando los testigos, pues uno dice, vea, va quedando al descubierto toda esta situación. Que yo tengo que decir que además los presos de Cómbita tuvo que ver un- una persona que es de alias Cesarín, eh, y Cesarín fue el jefe de la oficina de Envigado. Entonces uno ve ahí cómo es que la gente con relación a la oficina de Envigado está comprometida en la búsqueda de testigos, ¿no? Es decir, es extremadamente delicado, ¿no? También la persona que hace contacto con el Tuzo Sierra, Juan Manuel Aguilar, pues resulta siendo hermano de alias Rogelio, que también fue jefe de la oficina de Envigado. Entonces, si ese hecho se ata con el tema de Cesarín, ¿no? Ujú. Pues entonces uno se pregunta cuál es la relación en ese caso de esta oficina en la búsqueda de testigos o de personas que han tenido compromiso con esa oficina en la búsqueda de testigos. En Ujú. relación al Tuso Sierra, también hay que decir que las cartas que llegaron al proceso fueron producto de una incesante, permanente y larga búsqueda por parte de Diego Cadena, pero también de Álvaro Uribe. Acudieron a terceras personas para hacer sus contactos. A través de terceras personas les pedían que mandaran vídeos, que mandara algún vídeo o alguna carta. Ujú. Finalmente, el Tuzo manda una primera carta que produce un disgusto inmenso a Cadena, porque no corresponde a los términos con los que pues, él había conversado, había hablado, o había tratado, o había visto en una de las citas directas que tuvo con el Tuzo Sierra en Estados Unidos. Y llegó una segunda carta que ya llena un poco más las expectativas de ellos dos, pero sin embargo esas cartas no hacen, yo diría, una acusación concreta, porque lo que dice allí es que le ofrecieron beneficios para que declarara en contra de los hermanos Uribe, pero no dice que haya sido comprometida su verdad, en el sentido de que no advierte el Tuzo Sierra que le hayan dicho que mintiera, que faltara a la verdad. Esa situación también se despeja mucho con la rueda de prensa que el Tuzo Sierra y su abogado Manuel Retureta dieron a Semana, que se presentó como, como una gran exclusividad, pero en realidad, más allá de tener la imagen del Tuzo Sierra exclusivo, no había nada. No había nada. En esa entrevista, en esa entrevista, el Tuzo manifestó claramente que le habían dicho que si tenía conocimiento de relaciones de la fuerza pública, de políticos y de empresarios con las autodefensas. Mm. Entonces, obsérvese que claramente el mensaje que da el Tuzo es, me preguntaban si yo tenía conocimiento. Para remate, el abogado Manuel Retureta, que lo acompaña a todas las diligencias y que estuvo presente cuando esta comisión de parlamentarios lo visitó en la cárcel de Estados Unidos, es decir, cuando fue Lara y la senadora Pia Córdoba, y también participó allí Iván Cepeda de esa Ujú. reunión en su calidad de vocero del Móvice. Y Manuel Retureta dijo que en ningún momento se hicieron ofrecimientos para declarar de tal o cual manera, y que de eso haber ocurrido, él se hubiera sentado inmediatamente con los fiscales, obviamente con los fiscales de Estados Unidos. Es decir, que ya desde esa entrevista había quedado absolutamente desvirtuado que el Tuzo Sierra tuviera declaraciones concretas contra, no solamente contra el senador Cepeda,
y la senadora Pía Córdoba, sino también entonces en relación al magistrado Iván Velázquez o el fiscal Montealegre y contra el magistrado Barceló, pues que están como envueltos en las cartas que escribió el Tuso Sierra. Ujú. Hay una discusión histórica por parte de, de las defensas, y es que quieren hacer ver como inválidas las pruebas que se practicaron en la Corte Suprema de Justicia, o por lo menos decir que han decaído en su valor porque ya el proceso se encuentra en la Fiscalía General de la Nación y que el sistema que rige allí es la Ley 906 de 2004, o lo que llamamos el sistema acusatorio. Y esa pretensión, pues al parecer, se mantiene vigente por parte de la defensa. Sin embargo, es bueno apuntar que el juez cuarto penal de conocimiento eh, definió que Álvaro Uribe Vélez había quedado imputado cuando la Corte Suprema de Justicia le tomó la indagatoria. Esa definición estuvo acompañada también con la determinación que todo lo actado por la Corte Suprema de Justicia quedaba válido y que las pruebas allí practicadas quedaban en sede de la Fiscalía como elementos materiales probatorios, como evidencias físicas y como información legalmente obtenida. Es decir, que ya hay una orden judicial que le está dando validez a lo actuado en la Corte en contravía de la pretensión de la defensa de no tener presente y no tener en cuenta toda esa actividad y actos investigativos realizados por la Corte Suprema de Justicia.